La medida implicó la activación del Sistema Nacional de Emergencias y, en consecuencia, el sistema asumió la coordinación interinstitucional a partir de las 18 horas de ese mismo día. En el marco del despliegue interinstitucional, el operativo fue liderado por el SINAE, con participación de los Ministerios de Defensa Nacional, Desarrollo Social, Interior, Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre otros. Las actuaciones incluyeron la ampliación del horario de funcionamiento de los refugios del MIDES, los cuales pasaron de un horario nocturno a 24 horas. La incrementación de la captación y el traslado de personas en situación de calle. La generación de centros de evacuación en todo el territorio nacional. La implementación de logística integral de abrigo, alimentación, seguridad y atención sanitaria para las personas y sus mascotas. En cuanto a los centros de evacuación, además de los refugios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social, el SINAE desarrolló y gestionó centros de evacuación en todo el país, destacándose por su capacidad locativa los 5 centros establecidos en Montevideo, los cuales se ubicaron en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, en la Plaza de Deportes número 2, en el Palacio Peñarol, en el Club Huracán del Paso de la Arena y en las instalaciones en lo que es el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco. Los niveles de ocupación registrados durante el periodo de intervención que determinó la alerta roja fueron un total de 266.969 plazas ocupadas a nivel nacional, de las cuales 220.684 plazas corresponden a refugios MIDES y 46.285 plazas a los centros de evacuación gestionados por el SINAE. Con referencia al promedio diario de ocupación, el mismo se distribuyó de la siguiente manera: 2.229 plazas en refugios MIDES y 468 personas alojadas en lo que son centros de evacuación del SINAE. El máximo número de ocupación registrado durante la alerta fue de 3.007 personas asistidas y tuvo lugar el 21 de agosto pasado. En cuanto a la alimentación brindada en los centros de evacuación de Montevideo, 92.690 viandas fueron distribuidas por INDA en lo que es Montevideo, destinada a los centros de evacuación, y además se elaboraron y distribuyeron a nivel nacional en los restantes centros de evacuación 104.409 raciones de comida por parte del Ministerio de Defensa Nacional. En relación a las intervenciones del Ministerio del Interior a lo largo de la vigencia de la alerta, dicho órgano de seguridad realizó 19.802 traslados voluntarios, gestionó 22 internaciones compulsivas en aplicación de la Ley 18.787 y solamente se debieron realizar 99 detenciones en el marco de lo que son las evacuaciones forzosas que habilita la Ley 18.621, lo que representa apenas el 0.5% del total de intervenciones de traslado que realizó el Ministerio del Interior. Con referencia a las acciones llevadas adelante en temas de salud, se dispuso un dispositivo de coordinación integrado por el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Sistema de Atención Médica para Emergencia 105, el cual involucró 5 ambulancias, 3 policlínicos y un vacunatorio móvil, alcanzando un total de 11.500 intervenciones sanitarias a esta población. Entre ellas destacamos 5.259 asistencias en medicina general, 4.434 asistencias con ambulancias. Además, se realizaron 800 controles de enfermería y, entre otras intervenciones, debemos destacar inmunizaciones, asistencia en salud bucal y derivaciones a centros asistenciales, entre otros. Para poder llevar adelante la asistencia de las personas, el registro de las historias clínicas y acceder a los servicios de prestaciones sociales, así como para concretar las inmunizaciones, se requirió expedir documentación a un número significativo de personas que integran esta población. Para ello se facilitó la tramitación de los documentos nacionales de identificación con el apoyo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, utilizando una oficina móvil que se trasladó a los centros de evacuación, expidiendo la documentación en el lugar y sin costo para los usuarios. En relación a la atención de mascotas que acompañaban a las personas en situación de calle, se habilitó el alojamiento de las mismas en los centros de evacuación con el apoyo de la Facultad Veterinaria, en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se llevaron adelante controles, desparasitaciones, vacunaciones a todas las mascotas que estaban alojadas en los centros de evacuación. Es importante resaltar
que más allá de los organismos e instituciones públicas con responsabilidad en la respuesta, entendemos necesario destacar la colaboración de instituciones como el Club Atlético Peñarol, el Club Huracán del Paso de la Arena, quienes cedieron sus instalaciones para el establecimiento de centros de evacuación, de la Facultad de Odontología y Facultad de Veterinaria, que colaboraron con aspectos de asistencia sanitaria, y de la Dirección Nacional del Liberado, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, quienes llevaron adelante el diseño y construcción del mobiliario destinado a los centros de evacuación. En respuesta a la alerta que implicó una fuerte inversión estatal a cargo de la Presidencia de la República, la misma abarcó lo que es la instalación, el equipamiento, el mantenimiento de la limpieza de los centros, la alimentación, el abrigo, salud, documentación, captación y traslados y contratación de operadores para esta población. Además del desmontaje y adecuación de las instalaciones ocupadas como centros de evacuación para retomar sus actividades habituales. Por último, es importante destacar que esta alerta alcanzó una población que por diferentes circunstancias individuales ha evadido los sistemas de protección brindados por el Estado. Es por ello que en el marco de esta evacuación forzosa que habilitó la alerta, se ha presentado la oportunidad durante su asistencia de realizar las entrevistas de perfilamiento que permitan la búsqueda de soluciones ajustadas a las necesidades de la población. Finalmente, quiero resaltar que toda la información expresada en este informe estará disponible al finalizar la conferencia de prensa en el portal web del Sistema Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Gracias, señor Palomeque. Ahora le damos paso al ministro Gonzalo Sibila. Bueno, muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que están presentes hoy acá. Quiero decirles que hace poco más de 3 meses estábamos en esta misma sala, en un contexto difícil, anunciando una decisión muy importante del Gobierno Nacional, y hoy, finalizada la alerta, levantando la alerta roja, venimos a rendir cuentas del trabajo desarrollado, pero también a exponer frente a los medios de comunicación y a la ciudadanía el trabajo que estamos desarrollando ya para darle continuidad a las capacidades que hemos logrado expandir en estos meses desde el propio Ministerio de Desarrollo Social y en colaboración con otras instituciones del Estado. Los días previos al decreto que estableció la situación de alerta roja, conversamos mucho con el presidente de la República respecto de cuál era la mejor respuesta interinstitucional para un problema país, y la conclusión a la que llegamos, intercambiando también con otras autoridades del gobierno, fue que era necesario utilizar una herramienta que no se había utilizado nunca para esta situación. Y hoy, después de más de 3 meses, queremos decir que entendemos que esa decisión fue una decisión acertada, que permitió, en conjunto con otras instituciones del Estado, dar una respuesta inédita a un problema nacional. Y quiero, antes de ingresar en los detalles de la respuesta que ya estamos dando y que vamos a seguir dando durante los próximos meses en relación a esta situación y los planes que tenemos también de cara al año que viene, agradecer la colaboración de un montón de actores, actores sociales, actores políticos, de los propios medios de comunicación, en un tema que muchas veces se ha abordado con cierto sensacionalismo, pero que entendemos que la forma en que logramos en conjunto, distintos actores de la sociedad y del Estado, plantearlo durante estos meses nos permitió una mirada por lo alto, una mirada que logró ubicar este tema como un problema país, un problema que requiere de la colaboración de todas y de todos. Quiero agradecer a muchos actores, como decía, instituciones del propio Estado Nacional, actores sociales que han colaborado, también a la oposición política por haber logrado colocar este tema por encima de debates menores y ubicarlo en el justo lugar que tiene. Este es un problema país, es una causa nacional, y como causa nacional muchas y muchos colaboraron también para poder enfrentarlo. Además de todo lo hecho desde el Estado, que reseñaba muy bien recién el director Palomeque, quiero decir
que a las organizaciones sociales que él mencionaba allí, nosotros tenemos que sumarle una cantidad importante de organizaciones que trabajaron en la atención a las personas, obviamente en nuestros refugios y centros, como siempre, pero también en los centros de evacuados, organizaciones que hicieron este trabajo en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, a personas y organizaciones que trabajaron en generar vínculo con las personas en situación de calle que no accedían a las propuestas de protección social. Queremos agradecerle también a instituciones deportivas, además de las que mencionaba el director Palomeque, el Club Atlético Peñarol, el Huracán del Paso de la Arena, agradecerle al Club Atlético Cerro, que ha colaborado con el Ministerio de Desarrollo Social en el espacio físico para un refugio, un centro que tenemos gracias a la colaboración de este club, a ASCOT, a UCOT, que colaboraron con nosotros también con transporte para las personas que accedían al sistema a través de un nuevo dispositivo que implementamos como ministerio que se llama Puertas Abiertas, al que me voy a referir también enseguida, a trabajadores y trabajadoras organizados en distintos sindicatos, el propio PIT-CNT, a empresas que colaboraron con insumos también, en una red de solidaridad que habla de lo mejor de nuestro pueblo, y a todos los vecinos y vecinas de cada uno de los rincones del país que nos informaban, nos alertaban y nos siguen alertando sobre situaciones que requieren de un abordaje inmediato por parte del Estado. Para la desevacuación de estos centros de evacuados que se generaron en el marco de la alerta roja SINAE, hemos implementado en cada uno de los casos un sistema que permite que las personas que estaban alojadas allí puedan tener otra posibilidad de alojamiento y de respuesta pública. En la última semana generamos desde el Ministerio de Desarrollo Social 150 nuevas plazas en nuestros centros, refugios, alternativas de alojamiento que están todas funcionando en régimen de 24 horas y que van a seguir funcionando en régimen de 24 horas en los próximos días y en régimen de tiempo extendido seguramente en los próximos meses. Esta es un itinerario de trabajo que también nos hemos planteado con las organizaciones que la gestionan. Estas 150 nuevas plazas que generamos en la última semana para la desevacuación nos permiten decir que hoy el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, en el día de hoy, tuvo un récord histórico en cuanto a la cantidad de gente pernoctando en propuestas de centros de contingencia, que alcanza un número de 1.636 personas en el departamento de Montevideo, además de las personas abarcadas en el interior del país por el propio ministerio y por el sistema de alerta roja. Y en los próximos días vamos a estar generando nuevas plazas para absorber a las personas que van a desevacuarse del aeropuerto, que es el centro que nos queda todavía funcionando, que va a finalizar su funcionamiento en la próxima semana, y en el horizonte de ese movimiento, de esa desevacuación, seguimos también desde el Ministerio generando nuevas plazas. En el marco de la alerta roja también tomamos la decisión de que algunas de las personas que estaban en centros de evacuados pudieran pasar a otro tipo de dispositivos que no son centros convencionales o refugios, sino dispositivos de rehabilitación para el uso problemático de drogas. Ustedes saben que el problema de las adicciones es un problema que atraviesa el conjunto de la sociedad, también a las personas en situación de calle, particularmente con una prevalencia muy grande en este sector de la población. Realizamos entrevistas durante todos estos meses para determinar el perfil de cada una de las personas que estaba dentro de los centros, y hoy podemos decir que más de 100 personas de las abarcadas por los centros de evacuación pudieron ingresar en comunidades terapéuticas, en propuestas de rehabilitación para consumo problemático de drogas, y eso para nosotros es una muy buena noticia porque da cuenta de que hay experiencias que pueden ir más allá de un lugar para pernoctar, un lugar para pasar la noche o para pasar el día, en el caso de las personas que no tienen una vivienda a la que poder acceder. Además de esta respuesta de hogares asistidos, de comunidades terapéuticas, hemos también generado, a partir de un instrumento que se llama vales habitacionales, la posibilidad de que personas que no necesitan un apoyo especial en su día a día, sino un acompañamiento técnico más esporádico, pudieran acceder a una pensión o a una vivienda subsidiada para poder también tener una salida que vaya más allá de las posibilidades que brinda el sistema de protección social en centros
sean nocturnos, de 24 horas o en cualquiera de sus formatos. En estos días estamos trabajando también fuertemente para que algunas personas que en el interior del país fueron abarcadas por dispositivos especiales del Sistema Nacional de Emergencia, que en este momento no llegan a las 100 personas, puedan también ser absorbidas por el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, que ha logrado el sistema del Ministerio de Desarrollo Social contener alrededor de 800 personas en una cantidad importante de días de los que han transcurrido desde que se declaró la alerta roja. Estamos realizando también nuevas entrevistas en el aeropuerto a las personas que siguen allí alojadas para las derivaciones que se van a realizar en los próximos días. Durante la alerta roja también se desplegaron algunos programas que se iniciaron algunos días antes de la alerta roja, que eran parte de una planificación que se venía desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social y que hoy nos interesa también destacar. Particularmente el programa Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, implicó un salto muy grande en la captación de personas en situación de calle. Hoy, 2/3 de las personas en situación de calle que solicitan un cupo, lo hacen a través de este sistema, a través del sistema de puertas abiertas. Teníamos un sistema que se regía enteramente por una lógica de puertas de entrada de los refugios, donde las personas iban a la puerta de los refugios a pedir un cupo. Eso implicaba que estuvieran muchas horas esperando, muchas veces en las puertas de los refugios, sin propuesta, sin acompañamiento. Hoy tenemos en estos 9 centros desplegados en Montevideo, que es donde tenemos la concentración mayor de personas que solicitan cupo en este tipo de formato, y estos centros son centros donde organizaciones de la sociedad civil, en trabajo conjunto con personal del ministerio, con otras instituciones que también han colaborado, reciben a las personas, realizan un acompañamiento, también permiten acceder a propuestas socioeducativas, sociolaborales, que supongan un itinerario de egreso del sistema y no de permanencia indefinida dentro del sistema. Esto para nosotros es un salto muy importante y el presupuesto nacional prevé que esta respuesta y este dispositivo que hemos generado con un esfuerzo muy grande de gestión, con los recursos que teníamos disponibles, pueda financiarse en una lógica anual y no solamente del invierno a partir de la aprobación del presupuesto. Mientras tanto, seguimos avanzando en la discusión en todo el país, con participación de todos los actores, de una estrategia integral de abordaje de la situación de calle que implica sobre todo reforzar las disposiciones que tienen que ver con la prevención de la situación de calle. El problema de la situación de calle es un problema que crece en todo el mundo, no solamente en el Uruguay. Si no se aborda fuertemente la prevención y si no se aborda fuertemente el egreso de la situación de calle, es un problema que tiene perspectivas de un crecimiento indefinido. Entonces nosotros necesitamos trabajar muy fuertemente, como lo está haciendo, por ejemplo, la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas, con el egreso de la cárcel, en la prevención de la situación de calle, y este es un tema que es parte de una estrategia nacional que estamos construyendo en conjunto. Para finalizar, quiero decir que durante estos meses, ya con decisiones tomadas antes de la alerta roja y durante la alerta roja por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el sistema del Ministerio de Desarrollo Social para recibir a personas en situación de calle que diariamente solicitan cupo creció en un 140% en su capacidad de alojar a personas que se encuentran en esta situación. Ese salto es un salto que se hizo con un esfuerzo, insisto, muy grande de gestión, de optimización de recursos. Nosotros estamos con un presupuesto vigente que nos daba los recursos, nos asignaba los recursos que ya habían sido ejecutados en la gestión anterior. Dar un salto de esta magnitud, de un 140% en estos dispositivos, es algo que para nosotros representó un esfuerzo muy importante y lo pudimos hacer porque a la vez contamos también con el trabajo colaborativo, el trabajo interinstitucional de otro montón de organizaciones y particularmente con el trabajo del SINAE en la respuesta inmediata a personas que estábamos logrando captar por fuera de lo que era la respuesta habitual del sistema. Hoy el sistema de protección social en Uruguay, sin contar los centros de evacuados que dieron una respuesta contingente durante la alerta, abarca con respuestas que implican el alojamiento de personas a más de 7.800 personas por día. Esto es, la gente que
pide un cupo diariamente y personas que están en sistemas de 24 horas, que ya eran de 24 horas antes de la alerta, en propuestas específicas para mujeres con niños, niñas y adolescentes, en propuestas específicas para personas que necesitan cuidados especiales, en propuestas de viviendas con apoyo, de salud mental, y en otras propuestas de innovación social que se han venido desplegando en distintas administraciones. 7.800 personas por día. Estaba calculando que si nosotros contabilizamos estos cupos y los multiplicamos por los 97 días que duró la alerta roja, pensando en los 97 días que vienen después de la alerta roja, son 756.600 respuestas. Es un montón, es mucho. En el sistema de contingencia, en el de respuesta diaria, podemos, con los 2.750 cupos que tenemos permanentes en el Ministerio de Desarrollo Social, dar respuesta en un lapso también de 100 días a 266.000 personas, como se pudo hacer durante la alerta, 266.000 plazas, ¿no? Donde obviamente hay muchas personas que permanecen día a día, noche tras noche, pero me parece muy importante que manejemos estos datos para dimensionar lo que es esta situación. Esta es una situación que a nosotros lo que hace es exigirnos todos los días muchísimo más. El problema es de una dimensión enorme, la respuesta ha ido escalando y escaló a dimensiones inéditas en la historia del país, pero esto da cuenta de una dimensión de un problema social y humanitario que como país tenemos que seguir abordando. Por eso lo vamos a hacer con todos los esfuerzos cotidianos del Ministerio de Desarrollo Social, de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros equipos técnicos, de las organizaciones que convenian con nosotros, y lo vamos a hacer en red con otras instituciones del Estado, dando respuestas de una gran dimensión como la que se pudo dar durante la alerta y respecto de la cual también queremos agradecer mucho a todas las instituciones que colaboraron durante estos 97 días, que fueron 97 días de mucho trabajo y de mucho trabajo coordinado, como se necesita hacer desde el Estado para dar respuesta a problemas de esta dimensión. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a ambos. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Como siempre, se identifican con medio y nombre. Gracias. Por acá, ministro Iván Antunes de Canal 5. Una consulta. Le iba a preguntar si en el último tiempo del operativo había habido algún tipo de afloje o disminución en los operativos en calle propiamente que se estaban realizando, porque sobre todo en el último mes en la capital ya se había visualizado a mayor cantidad de personas durmiendo en la vereda mientras todavía regía la alerta e incluso la disposición de la posible internación compulsiva si una persona se negaba. El sistema se ha mantenido funcionando con todas sus capacidades durante la alerta y va a seguir funcionando con todas las capacidades que nosotros logramos sostener. Nosotros hemos dicho, lo dijimos en el Parlamento de la República también cuando estuvimos en ocasión de la discusión del mensaje de presupuesto quinquenal, que no íbamos a levantar la alerta hasta que no tuviéramos garantizada una capacidad de respuesta acorde a la dimensión de ese operativo que habíamos logrado generar en estos meses. Entonces, las capacidades están, el trabajo conjunto con la Policía Nacional, también en tareas de captación, ha sido muy importante. Al ir variando las condiciones climáticas, también la predisposición de las personas a acercarse a los dispositivos es otra. La posibilidad del sistema de captar personas que están pernoctando a la intemperie es grande, pero siempre hay personas que se escapan también a la respuesta que el sistema da, que evaden de alguna manera al sistema de captación que tenemos. Y obviamente los cambios climáticos han desencadenado situaciones como la que vos estabas mencionando recién. Capaz que el director Palomeque también pueda ampliar algo sobre esta pregunta. Sí, también se da la particularidad de que los centros de evacuación, o sea, lo que hablábamos, la evacuación compulsiva que la ley determinaba, el 18621, que lo anunciamos el primer día, determina que en la medida que los equipos de trabajo en calle perciben la situación de vulnerabilidad de la persona, proceden a la evacuación forzosa. Se han dado días de clima favorable en lo cual no había vulnerabilidad por parte de esas personas, por lo cual los equipos operativos en calle no entendían el traslado. No obstante, en los casos que se encontraban personas, se procedía al traslado y muestra de ello los números que hemos mantenido en los centros de evacuación. Pero es lógico y es de esperar, ya finalizó el invierno, las condiciones meteorológicas han sido mejores y bueno, no están en una situación de extrema vulnerabilidad que determine la evacuación forzosa.
ahí pasa la evacuación voluntaria, si la persona desea o no desea ir al centro. Lo que se venía aplicando, y por eso se había visto la disminución de personas en situación de calle, era esa situación de vulnerabilidad llevaba a la evacuación forzosa de las personas, que no se ha aplicado en los últimos días por condiciones climáticas. Buenas tardes, Martín Duarte de DMB Noticias. Para el ministro, dos consultas. En primer lugar, usted hacía referencia a la información que aportaron también el trabajo de los equipos. Consultarle en ese sentido, de hecho estuvimos en algunas conferencias por aquí cuando se realizaron trabajos, por ejemplo, de documentación para las personas que no tenían cédula. ¿Qué otro tipo de información se pudo extraer o incluso perfil de las personas de situación de calle por fuera de lo numérico, ¿no? ¿Qué otro dato aportó también a la hora de generar políticas esos encuentros? Y por otro lado, una pregunta más en conjunto, si a partir de este hecho existe ya un protocolo definido para otras instancias o eventos climáticos de iguales características, pensar por ejemplo inundaciones o ante una eventual ola de calor, que los dos organismos pudieran actuar en conjunto. Gracias. Bien, respecto de la información que hemos logrado obtener, nosotros en su momento publicamos algunos datos surgidos de las encuestas o entrevistas que habíamos hecho en cada uno de los centros, y hay que decir que la información da cuenta de perfiles diversos en la población, y esto es algo que ya sabíamos y confirmamos con las entrevistas que se pudieron hacer en los centros de evacuación. Esos perfiles diversos no quitan que haya algunas condiciones o características que se reiteran más allá de variantes en la realidad de las personas que sobre todo fueron abordadas en los centros de evacuación, que es el dispositivo nuevo que habilitó la colaboración con el SINAE. Una prevalencia muy importante de consumo problemático de drogas, también de problemas de salud mental, que es algo que ya era conocido y había sido divulgado en estudios anteriores respecto a esta problemática. En el caso de los centros de evacuados, una presencia mayor de mujeres de la que puede registrarse en los centros en los que habitualmente recibimos a población en situación de calle en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay que decir que también logramos identificar situaciones de vulnerabilidad socioeconómica que implicaban que personas que no padecían alguno de estos otros problemas que yo estoy mencionando acudieran a estas respuestas. Eso sucede habitualmente también en los centros que el Ministerio de Desarrollo Social tiene establecidos para estos fines. Y hay un dato muy relevante, que es que en las personas que accedieron a los centros de evacuados, así como también en las personas que accedieron por los centros puertas abiertas que el Ministerio de Desarrollo Social generó como puerta de entrada al sistema, se observa una desconexión muy grande con el sistema de protección social en tiempos prolongados, ¿no? Estamos hablando de que más del 30% de las personas que estaban en centros evacuados, por ejemplo, hacía más de 4 años que no accedían a ninguna respuesta estatal, no accedían a ningún tipo de dispositivo de protección social. Estamos hablando de que más del 50% de la población atendida en los centros evacuados hacía casi un año que no accedía a ninguna propuesta de protección social. Esos datos son datos que a nosotros nos llevaron también a revisar aspectos que tienen que ver con las características de los dispositivos que tenemos establecidos de forma permanente. Ya veníamos en un plan de mejora de infraestructura de los centros, que para nosotros era muy importante. Hemos logrado controlar mucho las plagas en los centros, y esto, que puede parecer un dato menor, no es menor en la vida cotidiana de las personas. Es algo que recurrentemente en las entrevistas con personas en situación de calle encontrábamos como un problema que se señalaba allí. También la violencia que puede existir dentro de los propios centros, o formatos muy rígidos que para personas habituadas a otro tipo de conductas eran bastante poco adecuados y generaban muchas veces desvinculación. En ese aprendizaje que hemos hecho, nosotros también hemos tomado la decisión de que algunos de los centros que estamos abriendo en estos días tengan un formato más flexible, digamos, ¿no? Son centros que no son un centro de evacuados, porque también constatamos en la experiencia de los centros evacuados que tenemos que ir a centros que abarquen a un número menor de personas para poder tener una convivencia más armónica. Ustedes saben que los centros evacuados contaron con presencia policial también de forma permanente. Los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social no tienen ese tipo de presencia, por lo menos no con las características de los centros evacuados. Entonces vamos a centros
más chicos, más pequeños, que también permiten un trabajo más personalizado, pero con características en algunos aspectos similares a estos centros en cuanto a la flexibilidad de los alojamientos, del tipo de propuesta que se establece para las personas que acceden a este tipo de respuesta, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que este trabajo también ha sido un trabajo que nos ha permitido revisar dispositivos que el Ministerio de Desarrollo Social tenía, planes que también teníamos a futuro y que tenemos, sobre todo relacionados con el abordaje de los problemas de salud mental y de consumo problemático de drogas, y potenciarlos con la evidencia, con la información que surge de la experiencia acumulada. Respecto del uso de esta o de otras herramientas, nosotros, y el director Palomeque se explayará sobre esto, podemos decir que obviamente las herramientas disponibles para nosotros son todas herramientas que, en caso de ser necesario, se pueden utilizar, por eso son herramientas disponibles. Tenemos algunas herramientas que se venían utilizando ya en etapas anteriores, como la internación involuntaria, como la ley de faltas, son herramientas que están allí y que se han venido utilizando también. Y esta herramienta de la evacuación obligatoria está relacionada con una situación especial, que es la situación que se configura con la alerta roja, que obviamente tiene también una definición que no es aplicable a cualquier tipo de situación, ¿no? Así que siempre estará en la evaluación de las instituciones el uso o no de esta y de otras herramientas en el futuro. Bien, habilitamos una pregunta más. Una más. Valentina Villano de Subrayado. Ayer, en el último informe de SINAE, se informa que se brindó asistencia a 2.596 personas. De ese total, 260 fueron a los centros de evacuación. Hoy anunciaron 150 cupos más para los próximos días. ¿Qué pasa con el resto que falta en este total? En este caso puntual es un ejemplo, son 110 personas más que quedarían sin cupo, pero ¿de qué forma va a trabajar el MIDES para poder contemplar a todas aquellas personas que quedan por fuera de esto? Gracias. Nosotros hoy, con los 150 cupos nuevos que habilitamos en la última semana, contamos con 2.750 plazas. O sea, el número es superior al número que abordó la estrategia combinada MIDES-SINAE en el día de ayer. Por lo tanto, al día de hoy no tenemos un problema de plazas. Estamos sí previendo una expansión mayor porque el punto máximo de cobertura estuvo en el entorno de las 3.000 personas, que es lo que decía recién el director Palomeque. Pero a las personas que fueron abarcadas hasta el día de ayer, digamos, pues, contando la respuesta de estos últimos días por parte del SINAE, nosotros ya le podemos dar respuesta. De cualquier manera, estamos previendo una desevacuación ordenada del centro de evacuados del aeropuerto, que es un centro evacuado donde además hay un número importante de personas. Y bueno, la transición de una propuesta a otra no pasa solamente por tener las plazas disponibles, sino también por generar las condiciones para que las personas efectivamente accedan a otro tipo de propuesta, algo que no es sencillo y que requiere un trabajo técnico e interinstitucional que estamos desarrollando en estos días. Bien, les agradecemos.